Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? En la clase de hoy vamos a ver el origen y las propiedades de los materiales. Es decir, que yo les voy a contar de qué están hechas las cosas. Pero para eso primero tenemos que observar a nuestro alrededor y vamos a ver que estamos rodeados por un montón de objetos. Cada uno de esos objetos está compuesto por materiales. En ellos, en cada uno de ellos, podemos encontrar que están compuestos por uno o por varios materiales, ¿sí? Todos esos objetos, todas esas cosas que nos rodean, ocupan un lugar en el espacio. ¿Por qué es esto? Porque están formados por masa, que es un conjunto de partículas, ¿sí? Los materiales, ¿sí?, son un conjunto de partículas que ocupan un determinado lugar en el espacio. Esa sería la definición de lo que es un material. Perfecto. Esos materiales pueden ser naturales o artificiales. Son naturales cuando los extraemos de la naturaleza, ¿sí? Cuando su materia prima es extraída de la naturaleza, como por ejemplo la madera. Y son artificiales cuando son fabricados por el hombre, ¿sí? Cuando el hombre es quien los fabrica. Un ejemplo sería el vidrio, el plástico, ¿sí? Perfecto. Todos los materiales, según su origen, según de dónde provienen, se clasifican en tres grupos, ¿sí? En tres grupos. Minerales, vegetales y animales. Todos los materiales minerales provienen del suelo o del subsuelo, ¿sí? Como por ejemplo la arena. Los de origen vegetal, ¿sí?, pero son todos aquellos que obtenemos de los vegetales, como puede ser el trigo. Y todos los de origen animal son los que obtenemos de los animales, como por ejemplo la leche. Además, todos estos materiales tienen propiedades. ¿Qué serían las propiedades? Las propiedades serían las características que poseen esos materiales. ¿Y para qué nos sirve conocer cuáles son esas propiedades o esas características? Nos es de mucha utilidad porque nos sirven para saber para qué vamos a utilizar cada material para elaborar cada objeto o cada cosa, ¿sí? Entonces tenemos que conocer cuáles son esas propiedades que poseen. Las propiedades son que pueden ser livianos o pesados, que son resistentes al calor, que pueden ser permeables o impermeables, que pueden ser rígidos o elásticos, resistentes a golpes o pueden ser frágiles, transparentes o opacos, buenos o malos conductores del calor, ¿sí? Esto nos sirve para saber qué material utilizar a la hora de construir algo. Por ejemplo, chicos, si nosotros tenemos que construir o tenemos que hacer, no sé, a ver, pensemos, un paraguas, vamos a tener que utilizar aquellos elementos. Primero, una tela que sea permeable, que no permita, que sea impermeable, que no permita el paso del agua, ¿sí? Que sea liviano, que tenga un material hecho que lo pueda llevar, que sea liviano, que lo pueda sostener, ¿sí? Si yo tengo que hacer, por ejemplo, no sé, realizar una pava para calentar agua, ¿sí?, va a tener que ser de un material de acero que deje pasar el calor, pero a la vez que la parte donde yo la tenga que sujetar para poder cebar el mate o servir el agua sea de madera para que no sea conductora del calor. Esa parte va a tener que ser de plástico o de madera para no dejar pasar el calor, así yo me quemo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con algo para un juguete para un niño, ¿sí? Si yo quiero realizar un juguete para un niño, seguramente va a tener que ser
va a tener que tener durabilidad, entonces no va a tener que ser un material frágil, va a tener que ser liviano porque lo va a tener que manipular un niño, entonces seguramente ese objeto va a ser de plástico o de madera, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Para eso es importante saber cuáles son las propiedades de los materiales o las características, para darle a cada material un uso. Según las propiedades de los materiales, según las propiedades que tengan los materiales, según las características que tengan los materiales, los vamos a clasificar en 3 grupos. Por un lado tenemos al grupo de los cerámicos, los metales y los plásticos. ¿Sí? Cerámicos tienen las características que pueden ser transparentes, translúcidos u opacos y son frágiles. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería el vidrio, el cemento o el vidrio o el cemento. Otro de los grupos son los metales, ¿sí? Los clasificamos en metales. La mayoría de los metales son opacos, no tienen brillos, a no ser que los pulamos. Si nosotros los pulimos, ¿sí? Si están pulidos, van a poder lograr tener brillo. Estos metales son duros, son resistentes y resistentes a los golpes, entonces se los utiliza para hacer elementos que tienen mucha durabilidad. Por ejemplo, el hierro y el cobre. Y otro de los grupos en los que se clasifica son los plásticos. ¿Sí? Los plásticos tienen la característica o la particularidad de ser translúcidos, transparentes u opacos y que son resistentes a los golpes. Un ejemplo pueden ser el plástico que se utiliza para hacer las botellas de lavandina, las botellas de gaseosa, y otro, el plástico que utilizamos para hacer las bolsitas de nylon, ¿sí? Entonces son los distintos tipos de plásticos que existen. Esos serían los ejemplos. Bueno, yo después de esto les pido por favor que ustedes amplíen toda la información en el libro está, en las actividades que les mandé tienen las páginas que deben leer y yo después por el grupo de WhatsApp que tenemos con los papás les voy a mandar unas fotos de unos cuadritos que son de ayuda.